¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, creo que ya estamos en quórum. Estaba creando la tarea número 2. Como saben, ya habíamos visto un cronograma, ¿no es cierto? La primera clase, entonces la tarea número 2 está programado para hasta mañana. Seguramente ustedes el fin de semana ya han hecho el avance. No se olviden que la presentación de la tarea número 2 es el avance ya de sus trabajos de investigación en base al título que han ido definiendo la anterior semana, hasta el capítulo de introducción, que es el perfil, ¿no es cierto? Desde los antecedentes hasta el proceso de la muestra, por favor. Entonces, ya está como desde ahora para que presenten y máximo hasta mañana, como está planificado, así para que puedan tener ya la retroalimentación en esta, bueno, esperemos, voy a hacer lo posible para que lo tengan hasta el día viernes y así puedan también consultar dudas, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de arrancar el capítulo, bueno, en esta parte que nos toca ver ya lo que es el capítulo número 1, que es el marco teórico y contextual. No, quisiera, bueno, escucharlos si hay alguna duda referente al contenido del capítulo 1 de introducción. Antes que iniciemos, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta misma que está relacionado con esta tarea, ¿no? Para mañana. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda, algún percance que hayan tenido en este avance? ¿Nadie? Entonces, su avance ha estado bien, me imagino. ¿No? Entonces, me imagino que ya tienen todo o que, bueno, por lo menos están en la fase de ir concluyendo para la presentación. Lo único recomendarles, por favor, que hagamos caso de la consigna, ¿sí? Yo necesito que envíen sus documentos en el formato Word, por favor, para que así sea fácil la retroalimentación. Ya les había mostrado la rúbrica de calificación. Voy a revisar, no recuerdo si la he subido a la plataforma. A ver, recursos, presentación, lineamientos, guía, presentación, matriz, ya. No está, entonces voy a también a subir la rúbrica, ¿no? Sobre la cual se va a hacer la calificación de los trabajos. Entonces, para pegar la misma rúbrica de calificación en la última hoja, después de las referencias bibliográficas, ¿no es cierto?, de su trabajo de investigación, va a ir pegada la rúbrica, por favor, según los criterios que ya los hemos mencionado y los hemos explicado, para que sepan su nota, ¿de acuerdo? Esa misma rúbrica se va a utilizar también en el trabajo final. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Al respecto, creo que nada más vuelvo a preguntar entonces antes de iniciar si hay alguna consulta o estamos bien. A ver, dice Fernando. Ya, su audio no da. Quisiera consultar sobre los videos de las clases anteriores. Aún no sé, subió los videos del jueves y del viernes. Gracias por la consulta, estimado Fernando. Bueno, eso no depende de mí, lo maneja la coordinación. Me imagino que ustedes tienen un grupo, ¿verdad? Donde seguramente también es parte de ese grupo la coordinadora. Por favor, solicítenle a ella, ¿sí? Eso es más tema logístico en el cual yo no participo. Esa sería mi respuesta, estimado Fernando. Bueno, si no hay más consultas referentes a este capítulo anterior que ya hemos visto la introducción, vamos a pasar a ver lo que es ya el capítulo número 1, que es el marco teórico y contextual. Ya yo le he puesto revisión de literatura porque pero le voy a poner para que sea claro, así está en la guía, ¿no es cierto? Y entre paréntesis vamos a mantener lo que es la revisión de literatura porque ese es el trabajo que se hace en esta etapa del capítulo 2, que es el fundamento teórico, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nos ajustemos, por favor, tanto para la tarea 1, que es el capítulo de introducción,
a lo que establece la guía del CEPI, mismo que también lo hemos visto a detalle en la clase, en la segunda clase, ¿no? De la anterior semana. Todo también lo tienen como recurso en la plataforma, por favor, entonces revisar lo que es el formato para el trabajo, que sí vamos a adoptar según lo requiere la guía, y asimismo el contenido mínimo, por favor. Sí, entonces hay que ajustarnos a lo que es la guía. Valga la aclaración que en este capítulo 1 del marco teórico y contextual vamos a diferir un poquito de la guía porque, bueno, hay que entender que la guía pues es antigua, ¿no? Y en este proceso de actualización que se va dando, yo les voy a dar algunas pautas que es preciso, por favor, que consideren ustedes dentro de el contenido, ¿no? Que de pronto no está establecido, está muy genérico en lo que es la guía del CEPI, por tanto, por favor, yo les voy a dar ese contenido luego de avanzar esta parte teórica. Vamos a hacer un poquito de esquema en el Word de cuáles son los puntos que deben considerar justamente en el capítulo número 2, ¿de acuerdo? Pero en el capítulo 1 no hay mayor problema, ahí tienen un contenido muy detallado, entonces no pueden omitir nada. Ya les había comentado, ¿no? Que dependiendo del tema que ustedes están abordando, sí pueden complementar, o sea, pueden ampliar, ¿de acuerdo? Pero no omitir ningún punto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, ya hemos hecho varias actividades, ya han tenido tareas realizadas, asimismo les he dado la opción de poner actividades comodines para que puedan ustedes recuperar de pronto si es que no han podido desarrollar alguna tarea oportunamente. Entonces, esta semana también, por favor, estén atentos. Vamos a tener, voy a intentar hacer dos trabajos comodines para que ustedes puedan recuperar de pronto, ¿no? Esas notas. Sí, pero la tarea de mañana es imprescindible, ¿no? Es imprescindible porque está ligado a lo que es el trabajo final. Eso sí o sí deben presentar, ¿no? Aparte que la puntuación también es alta, es sobre 20% o 20 puntos. Entonces es importante, por favor, que la tarea de mañana, sí o sí, porque sin eso difícilmente yo puedo revisar un trabajo final. ¿Ya? Entonces es como un pase, ¿no es cierto?, al trabajo final. Bueno, dadas las recomendaciones, entonces entremos, ¿no?, en lo que es este contenido, que es importante recalcar. Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, estamos haciendo un repaso prácticamente de lo que ya, ustedes ya han visto en su proceso de formación, no importa la carrera, ¿no es cierto?, que ustedes hayan concluido, entonces siempre hacemos el repaso tanto desde la materia de metodología de investigación y en lo que son en nuestra área seminario 1 y seminario 2. Pero vale la pena recordar la importancia, ¿no?, del componente de este capítulo, el marco teórico, que es el sustento del trabajo de investigación, ¿no? Que tiene como objetivo eh, darnos un marco de referencia teórica para poder interpretar y analizar la información de nuestra investigación, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos armando este capítulo, es importante recordar nuestra pregunta de investigación, ¿no? Porque la investigación nace a partir justamente de la situación problemática que nosotros hemos explorado y hemos formulado nuestra pregunta de investigación que muestra ese vacío, ¿no? Entonces, a partir de ese vacío es donde yo identifico mis variables o mi objeto de investigación o mi objeto madre, también como llaman algunos otros autores, ¿no? Bueno, que den sustento a la investigación a través del marco teórico, ¿no? Revisando algunos juicios ya preestablecidos por algunos autores que también han hecho, ¿no?, investigación en referencia a las variables que yo estoy considerando en mi título de investigación. Por cuanto, entonces, es importante este marco de referencia teórico, ¿no? Que además me va a ayudar a interpretar y analizar la información, ¿no?, que yo recabe como información primaria seguramente en el trabajo de campo.
como están planificando dentro del capítulo de introducción, ¿no? Este marco teórico tiene el propósito de que describir, explicar y predecir también, ¿por qué no?, el fenómeno o hecho al que se refiere un tema, ¿no? Organiza el conocimiento al respecto y orienta la investigación que se lleva a cabo sobre determinado fenómeno. Habíamos hablado la anterior semana que es importante cuando uno encara una investigación hacer esa búsqueda de los antecedentes, ¿no? Antecedentes en el sentido de otras investigaciones referidas a nuestra temática, ¿no? Con nuestras mismas variables, ¿no? Para ver qué tanto se ha investigado, ¿no? Y qué tipos de resultados han ido encontrando, inclusive para no caer en duplicidad, ¿no? Y además ver la relevancia del tema de investigación. No, porque si nosotros hacen, bueno, seguramente ustedes han hecho esa búsqueda un poco para ya también validar sus títulos, ¿no? Seguramente se han encontrado con investigaciones que ya van dando una línea, ¿no?, de los resultados que, bueno, por supuesto son en otros contextos, ¿no? De pronto también hay resultados muy diferenciados porque, por supuesto, el contexto también tiene mucho que ver en los resultados, ¿no? El tema de costumbres, el tema social, el tema económico, o sea, también hacen inferencias con seguridad en los resultados, ¿no? Pero es importante saber cuánto se ha investigado, ¿no es cierto?, en ese nuestro objeto de estudio o nuestras variables de investigación. Por tanto, entonces, organiza el conocimiento para que nosotros vayamos avanzando, ¿no? Asimismo, profundiza en el conocimiento del tema brindado, porque nosotros, por supuesto, que no somos, o de pronto alguno tiene alguna experiencia, pero no somos expertos, ¿no? Totalmente en las áreas o en las variables que seguramente ustedes han ido eligiendo como temas de investigación. Mm. Por tanto, nos brinda esa posibilidad de perfeccionar el trabajo de investigación en todas sus fases o etapas, ¿no? A través de la fundamentación. Entonces, nos sirve de norte todos esos trabajos que nosotros vamos leyendo previamente, ¿no? Para poder hacer una fundamentación adecuada del trabajo que estamos encarando como investigadores. Entonces, esa es la importancia del marco teórico. Asimismo, el marco teórico también tiene funciones, ¿no? Y dentro de las principales yo rescataría estas que están acá. ¿Por qué? ¿No? Porque nos facilita la comprensión del tema, ¿no es cierto? O sea, nosotros comprendemos nuestras variables de investigación. Asimismo, nos permite relacionar el problema con sus antecedentes. A partir de la problemática que nosotros hemos identificado y conocer los antecedentes, ¿no?, sobre temas similares, entonces nos permite relacionarlos y de esa manera describir conceptos más acertados y teorías que fundamenten el estudio, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones también, ¿no?, de lo que es el marco teórico. También nos orienta con respecto a los datos que se deben recolectar. Las investigaciones anteriores ya plantean, ¿no?, la metodología de investigación, como ya habíamos visto la anterior semana, referente al enfoque que están asumiendo, ¿no? Los métodos sobre los cuales se están apoyando, las técnicas, inclusive nos pueden facilitar los instrumentos, ¿no?, mismas que ya han sido sometidos a una confiabilidad y que pueden ser base para nuestra investigación. O sea, nosotros ya podemos pasar el paso, ¿no?, de medir la confiabilidad de nuestro instrumento. No simplemente apropiamos al contexto en el cual queremos hacer la investigación,
¿no es cierto? Y ya nos orienta de qué manera vamos a recabar la información primaria, secundaria, ¿no es cierto? Porque ya en esas investigaciones anteriores nos están comentando cómo han recabado esa información, qué dimensiones han considerado y cómo han ido generando, por ejemplo, las preguntas dentro de un cuestionario. Entonces, es también, tiene una función orientativa, ¿no? Asimismo, prevé el marco de referencia para la interpretación de los resultados, porque igualmente ya nos comentan, o sea, qué otros autores han estudiado la misma temática, ¿no? Lo único que acá hay que tener cuidado siempre de considerar las últimas investigaciones. Nadie va a descubrir la pólvora, con seguridad, no importa el tema que ustedes elijan, sí o sí van a encontrar estudios previos, ¿no es cierto? Ya sea en libros, en artículos científicos, en otras tesis, en blogs, ¿no es cierto? En conferencias, de diferentes maneras, van a encontrar mucho material. Lo único que, vuelvo a repetir, hay que considerar es que sean, para nuestra investigación, sean las últimas, porque con el pasar del tiempo, por supuesto que hay cambios, ¿no? No podemos nosotros considerar como un fundamento válido una investigación de hace 20 años. Imagínense con todo lo que ha pasado, hasta ahí hemos pasado una pandemia, ¿no? Si hablamos en el ámbito económico, y eso ha influido bastante, igual el tema del avance tecnológico. Entonces, por supuesto que hay cambios, por eso mismo necesitamos tener como base las últimas investigaciones, ¿no? Entonces, pero ese marco de referencia que estamos seguramente nosotros leyendo en esas investigaciones que hemos elegido, nos van a guiar, ¿no? Es importante, ¿no? Así también dentro de las funciones del marco teórico, nos sirve de base para la comprensión científica de los problemas a investigar, ¿no? Porque muchos seguramente de esas revisiones que hagamos han partido de una formulación del problema muy similar al nuestro, con la única diferencia que de pronto es en otro contexto, ¿no? Entonces, por supuesto que ya nos dan las pautas, muchas, ¿no es cierto? Asimismo, nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, ¿no? Y de hecho, los mismos estudios ya nos dan las líneas, ¿no? Sobre qué más podemos ahondar que de pronto el autor en ese momento no consideró. Pero al nosotros estar iniciando la investigación, sí considerar, ¿no? Para enriquecer mucho más nuestros resultados y nuestros hallazgos. ¿No? O también nos comentan de los errores que han podido cometer y para que nosotros no los repitamos. ¿No? O de hecho nosotros también podemos ser críticos, ¿no? Ya estamos en un nivel donde podemos ser críticos e identificar errores y hacer las mejoras correspondientes, ¿no? Entonces, por supuesto que esas funciones del marco teórico son muy importantes, ¿no? Al momento de ir construyendo el fundamento teórico. Asimismo, estas lecturas que nosotros hagamos, de investigaciones anteriores, nos van a servir como inspiración, ¿no es cierto? Eh, bueno, por ejemplo, para que nosotros abordemos el tema de investigación, ¿no? Y cuando nosotros concluyamos el tema de investigación, igualmente nuestros resultados van a servir para inspirar nuevos estudios de investigación, porque vamos a dejar conclusiones, vamos a dejar resultados, de pronto vamos a, en las recomendaciones o en los lineamientos que ustedes propongan, ¿no es cierto? Considerar ampliar en ciertas áreas, por supuesto, en base a los resultados que se obtengan, ¿no? Entonces, esas yo diría que son las funciones de pronto más importantes dentro de lo que es el marco teórico. Bueno, ahora un poquito más aproximándonos ya dentro de lo que es el marco teórico, hablar de teorías o marco teórico, perdón, ¿no? Entonces ya cuando, bueno, no se olviden que en el capítulo anterior de introducción, por ejemplo, los trabajos que están haciendo a nivel correlacional,
han complementado la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Asimismo, los que de pronto están haciendo un tipo de investigación propositivo, igualmente, ¿no? Seguramente ya han identificado lo que son las dimensiones de su objeto de estudio, ¿no? Modelo de evaluación, pongamos ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo qué queremos evaluar, seguramente ahí vamos a considerar esas dimensiones como criterios, ¿verdad? ¿No? Y esos criterios o esas dimensiones ya han sido establecidas, ¿verdad? Por diferentes autores. Seguramente ustedes han hecho una lectura de aquello para ir, por ejemplo, consolidando su matriz de operacionalización, ¿verdad? Como ya hemos guiado en las clases anteriores. ¿No? Entonces, estas dimensiones ya están establecidas y de hecho, si ustedes seguramente también han comparado, son muy similares, ¿no? Tienen muy pocas diferencias de autores a autores, ¿no? De donde ustedes seguramente ya han adoptado, ¿no? Bajo qué o qué teoría van a adoptar o qué enfoque o qué modelo, ¿no es cierto? De qué autor o de qué autores, con seguridad que ya han definido en esa matriz de operacionalización y ahora en el marco teórico toca, ¿no es cierto?, ampliar esa descripción de las dimensiones en base a, primero, definir, ¿no?, el concepto como tal de esas teorías, ¿no es cierto?, de esos modelos que seguramente se ha ido identificando, ¿no? Entonces es importante, ¿sí? Asimismo, estos conceptos de teorías que llegan a ser un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, ¿no? Que es a lo que se quiere llegar. Y a partir de estas dimensiones, pues salen los indicadores, ¿no? Las preguntas de percepción que nosotros queremos recabar de nuestras poblaciones de estudio. Entonces, es una guía para aquello, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que asumir y adoptar de pronto de las tres o cuatro teorías que hemos encontrado, una en la cual se va a basar el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque estas dimensiones, estas teorías, estos enfoques ya han sido probados, ¿no? En otras investigaciones. Entonces ya son validados, o sea, no es que yo voy a construir algo, podría, por supuesto, a este nivel se puede también, ¿no? Poder crear una nueva teoría, ¿no? Pero tendrá que ser muy fundamentada y además previa validación, ¿no? Se puede hacer también, ¿ya? Muy bien. Eh, bueno, entonces, dentro ya de este marco, perdón, ¿no? Igualmente es importante considerar las funciones, pero de las teorías. O sea, las teorías, anteriormente hemos visto las funciones del marco teórico. Ahora entramos a lo que son las funciones de las teorías, ¿no? ¿En qué nos ayuda, ¿no? La identificación de estas teorías, enfoques o modelos que nosotros vayamos a asumir, que nos ayuda a comprender y explicar el fenómeno estudiado o investigado. Vuelvo a repetir, o sea, estos ya son consolidados, ¿no es cierto? Que por supuesto tampoco son una verdad absoluta. Uno podría diferir de ellos y probar, ¿no? Que en ciertos contextos no se aplica tal cual, ¿no? No son una camisa de fuerza, ¿sí? Pero son una guía, ¿no es cierto? Un punto de partida, por lo menos. Asimismo, otra función que tienen las teorías es que organiza el conocimiento al respecto y orienta a la investigación, ¿no? Entonces son un buen norte. Igualmente posibilita realizar inferencias y generalizaciones, ¿no? En base ya a los resultados previos que muestran, ¿no? O estas teorías, entonces uno ya puede, ¿no? Hacer esas inferencias de lo que pueda ya suceder en el contexto que ustedes elijan, desarrollar el estudio de investigación. Asimismo, permite resumir el conocimiento, como menciona, ¿no?
de manera organizada para, para facilitarnos el trabajo, ¿no? De recabar toda esa información que nos va a servir como sustento, ¿no? Y dentro de las funciones de pronto más importantes, ¿no? Nos permite consolidar la formulación de la hipótesis. Es importante, ¿no? Porque aparte, eso es base para que nosotros como investigadores asumamos una posición en la investigación, ¿no? En base a esa información ya previa, esas tendencias, ¿no? Que se han encontrado en otros contextos, ¿no? Y asimismo haber hecho la investigación exploratoria en el contexto, nosotros ya podemos establecer una posición, ¿no es cierto? A esa pregunta de investigación, porque la hipótesis es una posible solución, ¿no? Entonces, con toda esa información recabada, entonces el investigador ya puede, ¿no? Consolidar la formulación de la hipótesis. Y bueno, es importante también en este avance considerar los criterios para evaluar teorías, ¿no? O sea, ustedes ya están en un nivel de posgrado, ¿no? Y bueno, y el contenido también que ustedes han avanzado, que seguramente les han dado información, perdón, muy actualizada de cada una de las materias que han ido desarrollando, ¿no? Ya les da, ¿no? Ya les da a ustedes los criterios, ¿no? Según cada investigación para ir evaluando, ¿no? De las tantas teorías que pueden haber revisado, ¿no? Entonces, ustedes deben considerar, por ejemplo, la capacidad de descripción, explicación y predicción, ¿no? La consistencia lógica, ¿no? Que esas investigaciones, entonces, no tengan esas contradicciones internas, ¿no? Que sea un trabajo coherente y lógico. Lo que también, por favor, les pido que consideren en el avance del capítulo de introducción. Siempre debemos cuidar estos aspectos. Igualmente la perspectiva, ¿no? Que haya esa explicación de los fenómenos, que sea planteado como objetivo y que sean claros y comprensibles. Asimismo, también viene la fructificación, ¿no? Porque a partir de esos estudios, igualmente, o sea, como líneas de investigación, se generan a veces nuevas interrogantes, ¿no? O descubrimientos. ¿No? ¿Qué pasaría si? ¿Qué sucedería si? ¿No es cierto? Que de pronto, vuelvo a repetir, no se hayan considerado en una investigación anterior, pero que de pronto nosotros como investigadores actuales ya podemos, ¿no? Cuestionarnos y ampliar de pronto en ese sentido. Por supuesto, haciendo la valoración, ¿no? Previa. ¿No? Y asimismo, la parsimonia, ¿no? Que esas teorías sean simples y sencillas, que sean entendibles, ¿no? Para cualquier lector. Por supuesto que hay teorías que son específicamente para especialistas, claro que sí, ¿no? También es cierto. No por eso es que en este caso, los programas son específicos, ¿no? En el caso de ustedes, administración y finanzas, ¿no? Pero que todos los del área puedan entender, ¿no? Sea un lenguaje también comprensible, ¿sí? Entonces es importante también considerar estos criterios al momento de evaluar esos hallazgos, ¿no? Esa base sobre la cual seguramente nosotros vamos a hacer la fundamentación. Ahora, hacer este trabajo conlleva, ¿no? Diferentes etapas. De hecho, al momento ustedes, solamente para la construcción del capítulo de introducción, ya han iniciado, ¿no? Ya han iniciado esta etapa. Por supuesto que para este capítulo van a profundizar, ¿no? Van a volver a repetir seguramente estas etapas que vamos a mencionar, ¿no? Que siempre se inicia con la revisión de la literatura correspondiente. ¿Se acuerdan que en las primeras clases nosotros ya hemos, por ejemplo, entrado a visitar, bueno, varias páginas, ¿no?
desde el Google académico, que es específicamente para la investigación científica. Asimismo, hemos entrado a muchos repositorios, en este caso de artículos, donde están los artículos científicos, ¿no? De las revistas científicas, ¿no? Donde ustedes un poquito han tenido ese acercamiento, seguramente lo han replicado luego de haber definido sus títulos, ¿no? Y hacer esa búsqueda de las últimas investigaciones, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y en esa búsqueda hemos visto, ¿no? Que en las primeras búsquedas nos salen hasta millones de documentos. Pero ya ahí hay que aplicar pues la rigurosidad, ¿no es cierto? De que sean las últimas investigaciones, de pronto intentar encontrar en contextos similares al nuestro, ¿verdad? Entonces, hay, ¿no es cierto? Para eso están las palabras claves también de nuestro título, que nos guían en esa búsqueda, como ustedes han visto. Y ahí además vamos buscando, ¿no? Vamos más bien poniendo filtros para que la búsqueda sea mucho más minuciosa y ustedes puedan tener también trabajos, ¿no? Mucho más cercanos a la temática que están abordando, ¿no? Entonces, y en este marco teórico, eso se profundiza mucho más, ¿no? Porque ustedes, vuelvo a repetir, han hecho este trabajo ya para abordar desde los antecedentes, ¿no? Y ahora eso vamos a ampliar ya con la elección de teorías, enfoques, modelos como tales, ¿no? Que van a ser parte de, o que ya han sido, de hecho, igualmente para que ustedes asuman las dimensiones dentro de la matriz de operacionalización. Una vez entonces que uno hace esa revisión, adopta, ¿no? Elige la teoría, enfoque o modelo, ¿no? Para ese desarrollo de la perspectiva teórica. Entonces, ahí uno pues ya ve qué tanto se ha desarrollado, ¿no? Una teoría o varias en base a esas variables de investigación, ¿no? Ya hace esa valoración. ¿Qué tan nuevo es esa temática, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años atrás, si nosotros hubiéramos hablado de lo que es la inteligencia artificial, no teníamos tantas investigaciones como ahora, ¿no es cierto? Desde el año pasado a este año. Cualquier cantidad en todos los ámbitos, porque de hecho las IAs también se han multiplicado, ¿no es cierto? En inicio apareció solo el chat, pero en cambio ahora hay IAs para absolutamente todo, ¿no? Entonces, es de esa manera, ¿no? Que nosotros podemos también un poquito valorar cómo ha ido avanzando la evolución desde mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces, solamente lo hacemos a través de esas lecturas, ¿no? Solamente a través de la lectura, no hay otra. Bueno, y dentro de esta lectura o de revisión más bien bibliográfica, también están, ¿no? Los tipos de fuentes existentes para la revisión de literatura, ¿sí? Entonces, es importante también hacer esta valoración. ¿Qué tipo de información tenemos? Primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Por ejemplo, los libros, los artículos relacionados directamente con nuestra investigación entran en la clasificación de primarias, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ahondar, por ejemplo, en las citas de estas lecturas que hemos encontrado, ¿no? Para llegar al origen o ampliar de pronto esa idea que nos plantean estos autores, entonces puedo irme a sus referencias bibliográficas, ¿verdad? Donde voy a encontrar a detalle el nombre del artículo o del libro, ¿no es cierto? El año, etcétera, etcétera. Entonces eso ya llega a ser mi información secundaria, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo también catalogar, ¿no? Mi revisión literaria en primarias, secundarias y terciarias. E ir utilizando también como fundamento, ¿no es cierto?, en diferentes puntos de este capítulo 1 del marco teórico. ¿Sí?
Entonces, qué importante también es hacer esa clasificación, ¿no? Ahora, también, no, hay que ser metódicos, no nos olvidemos que ya dentro de lo que es la metodología de investigación hemos hablado de ese plan de investigación, ¿verdad? Entonces, es importante también dentro del marco teórico considerar, ¿no?, estrategias o métodos para organizar y construir el marco teórico. Porque si ustedes se dan cuenta, en el contenido de la guía CEPI, no tenemos, por ejemplo, ese detalle de contenido como el capítulo de introducción, ¿no? Porque desde este capítulo, pues ya se espera también el aporte del investigador en cuanto a la organización y contenido, ¿no? Según que responda también, por supuesto, a su tema de investigación. Esta no es una receta, mucho depende de cada tema de investigación, ¿verdad? Entonces va a variar bastante, ¿no es cierto? Inclusive el contexto, eh, así sea la misma variable de investigación, ¿no es cierto? El contexto también hace que adoptemos un modelo u otro, ¿no? Entonces no es una receta para que podamos copiar. Cada tema de investigación es muy particular, ¿no? Entonces, al momento de construir este capítulo, en base a nuestras variables y en base a los hallazgos, entonces uno puede ya hacerse un mapeo o una especie de índice, ¿no? De qué puntos va a considerar, ¿no? Puede ser desde una definición, por ejemplo, ¿no? Una definición conceptual, pueden ser las características, pueden ser dimensiones, pueden ser ventajas, desventajas, ¿no es cierto? De una teoría o enfoque que yo quisiera, digamos, adoptar para de un poquito entender mi variable de investigación, ¿no? Y explicar, ¿no? De dónde nacen esas dimensiones y fundamentar por qué las voy a usar yo en mi tema de investigación, ¿no? En qué difiere de la teoría de otro autor, por ejemplo, ¿no? Que de pronto trabaja con otras dimensiones y por qué no estoy asumiendo esa, ¿verdad? Entonces, todo está vinculado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que también no nos olvidemos que la revisión de las referencias puede ser, ¿no? De libros físicos, ¿no? Pueden ser datos de algún informe de pronto que yo tenga acceso y lo tenga impreso y lo esté revisando. No, alguien puede estar haciendo un estudio de caso de una empresa donde es fuerte, por ejemplo, el tema normativo, ¿no? Que respalda de pronto mi análisis, ¿no? Entonces, puedo hacer esa revisión de un documento impreso, no nos olvidemos, ¿no? Que también, eh, bueno, por nuestra especialidad, nosotros tenemos diferentes bibliotecas, como la Biblioteca de la Facultad, la Biblioteca Nacional, de pronto que también acoge a lo que son las tesis doctorales, ¿no? Quienes de pronto lo convierten en libros, ¿no? Y están dentro de lo que es la biblioteca, ¿verdad? ¿No? Entonces, las fuentes no digitales aún las utilizamos. ¿Por qué? Porque de pronto a algunos les es más cómodo leer un libro que no sé, estar revisándolo, que revisar un libro digital. Personalmente creo que todavía pertenezco yo a la antigua escuela, me gusta más lo palpable. Me es más fácil, ¿no? Inclusive ir subrayando. Ustedes dirán, digitalmente también se puede, sí, pero no sé, es de pronto la costumbre, ¿no? ¿No? Y por supuesto ahora ya la facilidad que nos dan las fuentes digitales, que es que encontramos realmente, que no encontramos más bien, ¿no? O sea, tenemos acceso a todo, ¿sí? Y para eso es importante que por favor también hagamos la búsqueda, como estamos ahora en la etapa de investigación científica, entonces busquemos también a través de, ¿no es cierto?, de repositorios
que respondan a lo que es la investigación científica, ¿sí? Igualmente habíamos visto, ¿no? Las bibliotecas digitales, muchas de las universidades, no solamente internacionales, las nacionales también tienen abiertas, ¿no? Sus bibliotecas, donde ustedes pueden indagar, así como la biblioteca del CEPI, ¿no? Pueden ingresar cualquier visitante, ir viendo, ¿no? Tesis de maestrías, doctorados. De hecho, al respecto, hicimos el intento con uno de ustedes a entrar en la biblioteca del CEPI, ¿no? Y no cargaba. Pero les comento que, por favor, si pueden hacer la prueba, ya está cargando, ya está cargando, ya pueden visibilizar, ¿no? Algunas tesis de maestrías, doctorados, ¿no? De hecho, ustedes ya están haciendo la versión 6, así que deben haber ya varios, varias tesis, ¿no? Entonces, qué importante es hacer esta revisión, ¿no? Entonces, hay mucha cantidad de repositorios, como hemos visto. Entonces, es importante visitarlos. Incluso hay muchos autores conocidos, tienen sus blogs, ¿no? En los que van subiendo sus últimos apuntes, por ejemplo, de últimas investigaciones, ¿no? Que de pronto todavía no están publicados, digamos, ¿no? En revistas como tal, pero que ya nos adelantan, ¿no? De los hallazgos o de las tendencias, por ejemplo, en el caso de investigación como tal, ¿no? Entonces hay muchas bases de datos, ¿no? Que dependiendo del tema que estemos abordando, nos sirve como referencia de donde uno puede sacar, por ejemplo, para asumir una posición, datos estadísticos, numéricos, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, las páginas del gobierno central, ¿no es cierto? De los diferentes ministerios, el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la facilidad que ahora nos da de pronto la tecnología. Ahora, ¿hasta dónde está actualizado? Pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, qué importante también es entonces este manejo y esta búsqueda, ¿no? Hay que aprovecharlo. Bueno, y algo que acompaña de cerca, dentro de lo que es la rigurosidad científica, son las normas de asentamiento bibliográfico, ¿no? Es importante eh, cualquier afirmación que ustedes hagan, una negación, una comparación, eh, de pronto algún dato estadístico, algún dato numérico, alguna fecha en concreto, ¿no es cierto? Acompañar por la diferente cita bibliográfica, ¿no? ¿De dónde está saliendo esa información? ¿Quién hace esa afirmación o esa negación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Dentro de lo que es la rigurosidad científica, no nos olvidemos que la característica principal es que la información que yo esté presentando sea verificable. Y es por eso que sé, para esto y además para evitar el tema del plagio, ¿no? Hacer las citas correspondientes, ¿no? Ya habíamos hablado que vamos a utilizar el sistema de referenciación APA, ¿no? Yo voy a dejar a su elección de que utilicen la sexta o la séptima. No sé si más adelante en los talleres les van a decir igualmente, ¿no? Está entre la sexta y la séptima el uso. Por lo menos para este avance que van a tener, para mí va a ser aceptable cualquiera. ¿De acuerdo? Ya. Y bueno, seguramente ustedes conocen, ¿no? Debido a utilizar el sistema de referenciación, donde ahí, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, al hacer las citas, ¿no? Las citas cortas, cuando comprende menos de 40 palabras, que tiene que ir entre comillas, ¿no? Hay que mencionar el apellido del autor, el año del documento y el número de página, ¿no es cierto?, de donde se está trayendo la información. O en la cita larga, cuando ya es más de 40 palabras, ¿no es cierto?
que va con un párrafo separado, con una sangría especial, igualmente con los datos anteriores, ¿no? Apellido del autor, año acompañado del número de página, ¿sí? O en los parafraseos, ¿no? Que no necesariamente estamos copiando tal cual, sino a partir de la lectura que hemos hecho, pues nosotros estamos sintetizando, ¿no? Las posiciones de los autores, pero es importante también mencionarlos, ¿no? El autor y el año, ¿verdad? Eh, de la investigación, donde tiene esa posición el autor, ¿no? Entonces es lo que más de pronto van a utilizar en el avance del marco teórico. Para disculpar que anda haciendo ese ruido, estoy súper resfriada. Disculpas. Ya, entonces, es de esa manera que por favor vamos a sí o sí asumir el sistema de referenciación, no que solamente de esa manera podemos demostrar que estamos hablando de información fidedigna, ¿de acuerdo? Y a partir de la cita, entonces quien quiera ampliar o verificar esa información lo va a hacer, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacer la referenciación. ¿No es cierto? Ya esto, bueno, esto va en lo que es la referenciación bibliográfica, ¿no es cierto? Dentro de las citas necesitamos dos datos para parafraseo y tres datos para el tema de las citas, ¿no? En cambio, en las referencias bibliográficas, como verán, es mucho más ampliado, ¿no? Porque ya no solamente es presentar el apellido del autor, sino también inicial del nombre. Igualmente se acompaña el año de la investigación, el título del libro, del artículo, ¿no es cierto? La revista, si es que es un artículo científico, ¿no? Entonces, ¿en qué página de la revista está específicamente situado el trabajo de investigación? ¿No? Y de qué página se ha considerado la información que ha recabado y que está en el trabajo, ¿no? Entonces, mucha más información. Igualmente, como verán, el estilo de sangría para la presentación de la referencia bibliográfica es la sangría francesa, ¿no? Entonces, son detalles que tiene este sistema de referenciación APA. Igualmente, en el tema de la referencia bibliográfica es importante eh, presentarlo ordenado, ¿no? Siguiendo el orden alfabético. No enumerar, sino simplemente seguir el orden alfabético, ¿no? Ahora también yo quiero mencionarles que hay una diferencia entre lo que es la bibliografía y las referencias, ¿no? Y las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, ¿qué es las referencias bibliográficas? A ver, empezaremos por las referencias primero. ¿Qué son las referencias? La referencia es todo el detalle de las citas que yo tengo en el documento. Todas las citas, ya sean textuales o parafraseo, que yo he mencionado en el documento, sí o sí deben estar, ¿no es cierto?, al final en las referencias bibliográficas. Si pongo solamente referencias, son todas las que he citado a lo largo de mi documento, absolutamente todas, no puede faltar ninguna, ¿ya? Por otro lado, bibliografía es todas las consultas que yo he realizado, es todas las lecturas que yo he realizado, pero que no necesariamente, ¿no es cierto?, están citados en mi documento, pero que sí de pronto me han servido de referencias. Ya, esa es la diferencia. Las referencias son todos los que yo lo tengo como citas en el documento. La bibliografía es toda la revisión que no necesariamente está en el documento, pero que me ha servido como base. ¿Sí? Por tanto, entonces, las referencias bibliográficas, este binomio, son ambas. Son tanto las referencias que están en el documento y otras lecturas que yo he realizado para desarrollar mi tema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre estas, ¿sí? Y bueno, y en el documento que ustedes van a elaborar, van a ir ambas, referencias bibliográficas. Y ahora ya saben la diferencia, ¿sí?
Entonces, por favor, consideren eso. Ahora, por supuesto que hay también otras normas, ¿no? Bueno, la San Francisco Javier, de hecho, no utiliza, y esto está pues también en su reglamento, que también es antiguo, ¿no? Por supuesto. Está, por ejemplo, el sistema de referenciación Harvard, Vancouver, ¿no? En ingenierías, de hecho, hasta la ISO, ¿sí? Y hay otros estilos, de acuerdo, que son reconocidos en todo, bueno, en el mundo de la investigación, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy la tendencia a utilizar, ¿no? Es el sistema de referenciación APA y vamos a ir con esas tendencias. Si ustedes revisan, no importa el repositorio que entren, de cualquier revista científica, todo es APA, ¿no? Solamente en el área de salud específicamente es donde más adoptan Harvard, ¿ya? Pero después en todas las demás áreas es el sistema de referenciación APA, que no estará en el reglamento, ¿no? De la San Francisco, pero yendo con las nuevas tendencias, por eso es que todos los módulos nos sirven para actualizarnos, pues nosotros vamos a seguir, ¿no? Con estas tendencias actuales, no antiguas, ¿verdad? Y por eso nosotros nos basamos en el sistema de referenciación APA, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, vuelvo a repetir, hay otros, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el sistema de referenciación, vuelvo a repetir, yo por lo menos les voy a dar la posibilidad de usar ya sea la sexta o la séptima, ¿ya? Eso lo dejo a su criterio. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, a mí personalmente me gusta la sexta por el tema del formato y la estética, ¿sí? Porque si ustedes ven la séptima, por ejemplo, en el tema del documento y no tiene, los párrafos no van justificados, van alineados más bien al lado izquierdo, que para mí se ve súper feo. ¿No? De manera personal y de hecho para los artículos científicos en esa parte específica, ¿no? También igualmente las revistas científicas también presentan su formato, igual que acá en el programa, como han visto en la guía, tiene su propio formato, ¿no es cierto? Donde dice párrafos justificados, interlineado 1.5, tamaño de letra, ya sea Times 12 o Arial 11, ¿no es cierto? Entonces esos detalles se especifican dentro de la convocatoria también que sacan las revistas. Si bien adoptan, por ejemplo, el APA séptima edición, que es su última edición, pero también especifican, por ejemplo, que los párrafos vayan, ¿no? Justificados, porque esa es una característica de la séptima edición. No, y no hay mucha diferencia, ¿no? Si ustedes comparan entre la sexta y séptima. ¿De acuerdo? Pero bueno, y vuelvo a repetir, yo lo dejo a su criterio. Ahora, bueno, la forma ya de estructurar el trabajo dentro de lo que es el Word, eh, ustedes pueden hacerlo con el Word automático, por supuesto, ¿no? Y también ahí hay pues los gestores bibliográficos, ¿no? Que también ayudan, ¿no? Coadyuvan en este trabajo para ir haciendo, a manera de ir haciendo el índice automático, también hacer las citas y las referencias de forma automática, ¿no? Y para eso ustedes pueden apoyarse en el Sotero, en Mendeley, ¿no? Litex u otros también que ustedes puedan manejar. Sí, eso es libre, por favor, para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Pueden ir asumiendo, ¿ya? Bueno, esto es en cuanto al contenido de lo que es la importancia, ¿no? Y consideraciones que se deben realizar dentro de lo que es el marco teórico y la revisión de literatura. Se los voy a subir también este material a la plataforma, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ahí para su revisión. No sé si hay consultas referentes al marco teórico, por favor, los escucho. Mientras llamo lista, por favor, Calizaya Cayo. Sí, Creo Magister. que Calizaya Cayo está. Sí, Magister. Perfecto. ¿Me escucha? Roque Mormerés, Jessica. Presente, Magister. Perfecto. Cordero Montero, Álvaro.
Cordero Moreno, licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Delgadillo Jesús Guadalupe. Presente, Magíster. Perfecto, buenas noches. Gabriel Solano Víctor Manuel. La Madrid Yankee Luis. Michelle Bayo Elías. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches. Milos Mercado Paola. Buenas noches, Magíster presente. Buenas noches. Navarro Andrade Brian. Nina Vela Rosemary. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paco Nieto Fernando. Padilla Escalante Cecilia. Presente, licenciada. Buenas noches. Perfecto. Portanda Fernández Harold. Presente, Magister. Perfecto. Torrico Galvis Sergio. Presente, licenciada. Muy bien. Perfecto. Eh, bueno, voy a compartirles ahorita una hojita en Word. Ya. Eh, Primero, quiero que veamos dentro de este marco teórico, yo les había hablado, ¿no? Ya en la presentación de la importancia de este recurso que se los voy a subir, que es la ficha del estado del arte para sus revisiones bibliográficas. Bueno, prácticamente este es el instrumento, ¿no? Donde van a ir organizando eh, y van a ir vaciando acá la información de esos documentos que ustedes elijan, ¿no? Como parte de sustento de sus trabajos de investigación para que lo tengan ordenado, ¿no? Para eso sirve, ¿no es cierto? La ficha del estado del arte, donde yo ya pues identifico, por ejemplo, el título del artículo o del libro, ¿no? Que he dado lectura, el nombre del autor, que por supuesto esto les va a servir tanto para las citas como para las referencias bibliográficas, ¿no? El lugar, la fecha y el año es importante también saber, ¿no? Si la referencia es internacional, nacional o local también, que ahorita vamos a ver dentro del contenido, ¿no? Me facilita mucho, ¿no? El tema de que si yo no he bajado el documento, también ahí poner las palabras claves para que yo vaya a los diferentes repositorios y pueda, ¿no? Nuevamente buscar el documento como tal. La dirección electrónica, el link, ¿no? De donde he encontrado el documento de investigación. Y dentro ya del trabajo de investigación es importante identificar, ¿no? A partir de qué problema, cuál ha sido el problema principal de donde ha nacido el tema de investigación, ¿no? La pregunta de investigación, ¿no? Porque tendría que ser muy similar, ¿no es cierto? A nuestro problema, ¿verdad? Para que nos sirva de referencia. ¿No? Y qué tan importante también es ver el objetivo, ¿no? Lo que quiere el investigador encontrar, que también debería estar muy similar al nuestro, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer esa valoración. Y la metodología es muy importante, porque en la metodología ella me menciona la validez o la confiabilidad de los instrumentos con los cuales ha hecho el trabajo de investigación, ha recabado la información, ¿no? De donde yo, o más bien de donde el investigador tiene sus hallazgos. Y eso lo menciona dentro de lo que es la metodología. Igualmente, la metodología, no fuera de describir el enfoque que ha asumido, no de identificar el tipo de investigación al que responde, etcétera, etcétera, me identifica la muestra con la cual ha trabajado, ¿no? O sea, la población que ha considerado y con la muestra que ha trabajado, ¿para qué? Para hacer ese comparativo, ¿no es cierto?, con el contexto de estudio el cual yo estoy asumiendo y ver la similitud. No sé, son hombres, por ejemplo, puede ser investigación enfocada en mujeres, en varones, en gente joven, en gente mayor, personas económicamente activas, puede ser MIPES,
¿no es cierto? Entonces, aquí es donde yo encuentro ese detalle dentro de lo que es la metodología de la investigación, ¿no? Y otra cosa importante son pues los resultados a los cuales ha llegado este investigador, ¿no? O sea, ¿qué resultados está resaltando más? Que es que ya me da una línea, ¿no es cierto?, de aterrizaje en mi investigación, ya me da, ¿no? Y asimismo hacer entonces ya de forma crítica como investigador, hacer esa comparación, ¿no es cierto? Ese análisis de la investigación, qué tanto me sirve de base y por qué lo estoy asumiendo yo, ¿no es cierto? Como base de mi investigación. O sea, aquí viene ya una crítica de ustedes como investigadores. Entonces se los voy a subir también esta ficha del estado del arte para que les sirva para para estas investigaciones y para futuras. ¿De acuerdo? Si hay alguna consulta, por favor me lo van haciendo sin mayor problema ya. Para que vayamos ampliando, ¿no? Bueno, a ver, quiero compartir con ustedes eh, este documento para darles un poquito tal vez más lleno contenido de su marco teórico, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí ustedes ya van a ir construyendo el capítulo 1 desde el marco teórico y contexto. ¿Sí? Que tiene el propósito de, en este caso es de ir identificando, ay, qué he hecho, ¿ya? De ir identificando bueno, ir armando más bien el sustento teórico, ¿no? Aquí ustedes ya, pues, asumen ya sea una teoría, ya sea un enfoque, o ya sea un modelo base sobre la cual están desarrollando su investigación. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de cualquiera de las tres, por ejemplo, ustedes podrían estar identificando una, no sé, puede ser una teoría. Vamos a poner ya una teoría A, le vamos a llamar, ¿no es cierto?, de un autor A, ¿de acuerdo? Que esté referida, además, a mi variable uno, ¿ya? A mi variable uno, ¿no? Donde de aquí voy a rescatar, ¿no? Voy a rescatar, por ejemplo, de pronto la definición que plantea este autor en caso, digamos, a ver, de que yo estuviera hablando de, no sé, se me ocurre ahorita, productividad, ¿no? De la productividad, ¿sí? Entonces, de mi variable uno, ¿ya? De mi variable uno. Entonces, ¿qué teoría plantea, no? Este autor referente a lo que es la productividad, por ejemplo, si fuera, no sé, una de mis variables de estudio. ¿M? Asimismo, no sé, podría ser también características de pronto. Este autor plantea algunas características desde, por supuesto, su punto de vista, ¿no? Según ha indagado o ha investigado, ¿no? Y los hallazgos que ha encontrado. De pronto también, ¿por qué no? Tal vez ha identificado ventajas, no sé, desventajas, ¿sí? Todo lo que pueda plantear entonces a partir de mi variable uno. Vuelvo a repetir, pueden ser una posición o pueden ser incluso, ¿no es cierto?, dos posiciones, ¿ya? Podría ser todavía
podemos estar trabajando. Eh, podemos hacer, podemos estar replicando lo, lo mismo, o similar, dependiendo, ¿no? Si el autor B plantea algo similar, ¿no es cierto? O de pronto, a ver, aquí podría ser ya, bueno, esto es de la variable uno y aquí podemos estar la teoría de la autora y aquí podemos tener la teoría del autor B, ¿no? La definición y la teoría del autor B, ¿no? Referente a la misma variable, ¿no? Entonces, de pronto aquí sería 1.11, ¿no? Porque estamos hablando de la misma variable, pero estamos hablando de diferentes autores, ¿no? Que de pronto este autor inclusive aquí me puede mencionar, em, a ver, ¿qué otro criterio puede haber? Una clasificación, ¿no? Que de pronto aquí el otro autor no destaca una clasificación, pero este sí. Y así ustedes pueden plantear inclusive, no sé, las teorías que ustedes vean necesarias, que vale la pena considerar. Y aquí para que esto no esté repetitivo, aquí solamente vamos a poner de nuestra variable, ¿no? Que era, habíamos dicho, productividad. ¿Para qué? Para que se entienda mejor, no se va mejor así. ¿De acuerdo? Eh, entonces, de pronto, igual la enumeración, ¿no? Lo aquí está medio raro esto, podemos mejorar nuestra. Y si no lo van a hacer a rajatabla idéntico y lo va a haber desordenado, haremos su lógica. Muy bien. Entonces, a partir de esto, este podría ser 1.1.1 y este sería el 2, ¿no es cierto? Creo que está mejor ordenado así, ¿sí? Entonces, a partir de la teoría del autor, tenemos la definición, características, ventajas, desventajas en una posición, en una segunda posición, que es el autor B. Tenemos similar, pero con la diferencia que además presenta una clasificación y así sucesivamente. Puedo hacer yo la presentación de las teorías que vean necesarias, pero, no, pero ya en una parte, digamos, de concluir, que podría ser el 1.1, no sé, se me ocurre 6, no sé, hasta donde dé, ¿no es cierto?, de que hagan esta clasificación. ¿Ya? Tienen que ustedes aquí asumir una posición. ¿Ya? Pueden hacer la presentación de varias teorías, pero deben concluir sobre la cual van a trabajar, ¿no? ¿Cuál es la teoría, enfoque o modelo que ustedes van a asumir con su trabajo de investigación? ¿No? ¿Cuál de estas teorías de pronto se vinculan mejor con el contexto de estudio? De pronto esta teoría está más orientado a empresas, digamos, ¿no? Esta teoría está orientado más a trabajadores, no sé, pues, ¿no es cierto? Tiene que haber una argumentación, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la que ustedes van a elegir? ¿Sí? No sé si me dejo entender. Y como les digo, para cerrar esta variable uno, entonces yo debo asumir, ¿no?, esa posición de explicar que el trabajo de investigación va a asumir esta teoría o este enfoque o este modelo, ¿ya? O puede ser ahí teoría, de pronto aquí ya no es teoría, aquí puede ser un enfoque, o sea, igual puede ir combinado, ¿no? Y ustedes aquí mencionan si van a asumir la teoría del autor A o el enfoque del autor B o la teoría del autor C, ¿no es cierto? O sea, puede darse de esa manera, ¿ya? O sea,
dependiendo de los hallazgos que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Y lo mismo repite para la variable número 2 si es que tienen dos variables, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo van a hacer, ¿ya? Para lo que es la variable número 2, ¿no? Que ya sería así el número 2, ¿no? Entonces, que la segunda variable, por ejemplo, no sé, puede ser productividad, no sé, aquí podemos ponerle finanzas, por ejemplo, ¿no? Finanzas, ¿ya? Lo propio, ¿de acuerdo? Lo propio, entonces, o sea, y aquí también puede haber todavía algunas otras, o de pronto ustedes acá en esta variable cierran con solamente con eso, ¿no? Uno, dos, tres, digamos, ¿no? Donde van a ustedes a mencionar que van a asumir el enfoque, puede ser, ¿no? No sé, pues se alinea más con el contexto que ustedes están estudiando y aquí justificarán, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el marco teórico como tal. Y estas, ¿no? Y estas definiciones, características que pueden ser, no sé, de pronto, de ahí ustedes están asumiendo las dimensiones, o de pronto aquí en vez de características, este autor le ha llamado más bien dimensiones, que también puede ser, ¿de acuerdo? Ya, entonces, de pronto ustedes van a asumir este, ¿no? Y que seguramente ese ustedes ya van a ajustar o de hecho ya lo han considerado en su matriz de operacionalización, ¿no es cierto? Como dimensiones como tal, ¿sí? Pero acá dentro de este capítulo ya lo presentan de manera ampliada, ¿sí? De manera ampliada, ¿no? Donde ya explican, por ejemplo, finanzas, qué dimensiones consideran, ¿no? O productividad, ¿no es cierto? ¿Qué dimensiones va considerando? No sé, desde la perspectiva psicológica, tal vez, ¿no? Motivación, cultura, liderazgo, cohesión, no sé, ¿no es cierto? O desde el punto de vista, no sé, tecnológico, también, ¿no? Ustedes ya ahí defenderán, pues asumirán una posición, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, por favor, que vayan ustedes construyendo ya dentro de lo que es el marco teórico, haciendo esas consideraciones, ¿no? Y ya como segundo punto, deben tener ustedes el marco conceptual, ¿no? Que acompaña a estas teorías. Este marco conceptual que va también a modo de glosario, ¿sí? A modo de glosario donde yo presento una lista de terminologías, ¿ya? Una lista de terminologías que de pronto he ido mencionando de manera recurrente en el trabajo de investigación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre si va dirigido a empresas, por ejemplo, ¿no? Ver el tema de la definición de MIPES, ¿sí? ¿Qué es una MIPE? De pronto estoy considerando, a ver, emprendimientos, ¿no? Que es un término recurrente que estoy manejando. Entonces tengo que ir definiendo, ¿no? Este tipo de vocabulario que de pronto quizás es técnico, pero que una persona que no necesariamente sea entendida, ¿no es cierto?, en el área económica, quiera tomar de referencia en la investigación y pues lo entienda, ¿no? Y si tiene alguna duda o que no entienda alguna parte, una palabra técnica, venga al marco conceptual y lo encuentre, ¿sí?
Entonces, no sé, de pronto estoy usando mucho planificación, estoy usando mucho estrategia, ¿no es cierto? Entonces llega a ser el marco conceptual, no esa lista de términos, ¿de acuerdo? Técnicos que yo voy utilizando, ¿no? A lo largo de la construcción de mi sustento teórico. ¿Está claro? Hasta acá estamos claros. ¿Se entiende? Por favor, me van confirmando. Sí, sí, magíster. Gracias, Jessica. Ya. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he construido hasta acá, ¿sí? ¿Hay alguna consulta de alguien? Magíster, buenas noches. Disculpe, Buenas noches, dígame. dentro del marco conceptual, si bien hay definiciones de repente generales como emprendimientos, ¿es oportuno también desglosar o subdividir? De repente, ¿es válido o no tan acertada algunas Eh, subdivisiones de emprendimientos? ¿O solo debemos generalizar un concepto o una teoría? ya. Bueno, en aquí solamente son conceptos, ¿de acuerdo? No hay teorías. Las teorías están aquí arriba en base a mis variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado de productividad, que era mi variable uno. Aquí mi variable 2. Puede ser que alguien tenga más de dos variables y continuamos, ¿ya? Con las variables. Aquí estoy hablando de lo que comúnmente trabajamos con dos variables, ¿ya? Ahí son las teorías, los enfoques o los modelos, ¿de acuerdo? En el marco conceptual, tal cual lo dice, es solamente concepto, ¿de acuerdo? De lo que significa. Ahora, su pregunta es buena. Ahora, de pronto en emprendimientos, usted dice, no solo la definición de emprendimientos, o puede haber una subclasificación, por ejemplo, pueden ser emprendimientos, no sé, tecnológicos, puede ser de pronto, no se me ocurre, no sé, estoy pensando en voz alta ahorita, puede ser otro tipo de emprendimientos personales, emprendimientos, no sé, ¿no es cierto? Puede haber una subclasificación siempre y cuando yo lo esté utilizando a lo largo de mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante aclarar, ¿sí? No es cualquier tipo de terminología, no. Algo que sea muy recurrente, que yo lo use bastante a lo largo del trabajo de investigación. ¿Ya? No sé si queda claro. Está bien, magíster, gracias. Muy bien, Elías. Perfecto. Muy bien. Hasta acá ya tenemos, ¿no? Dos puntos. Y tengo que seguir completando, ¿no? O sea, ya también dentro del marco teórico, ¿no? Se hace importante, ¿no? Mencionar de pronto un marco eh, contextual, ¿sí? Contextual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información voy a ir poniendo en el marco contextual? ¿No? Y eso va a responder mucho al título de investigación que ustedes han planteado, ¿no? De poder describir el contexto de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, bueno, hay muchas metodologías que seguramente ustedes han visto a lo largo de su formación. Hay herramientas, por ejemplo, que me ayudan a describir un poco el marco contextual. Por ejemplo, la herramienta del PESTEL, ¿no es cierto? Que yo podría asumir, vuelvo a repetir, depende mucho de la temática que estoy abordando, ¿no? Donde aquí yo describo, pues, los factores, por ejemplo, políticos, si están relacionados con mi tema, económicos, todo lo que es finanzas, de pronto, ay, estoy escribiendo, están, ¿no? Relacionados, social, eh, tecnológico, ¿no es cierto? Ecológico o ambiental también, ¿no? Y por último, legal, ¿no? Entonces, puedo yo abordar
o trabajar con diferentes instrumentos, ¿sí? Para hacer la descripción del marco contextual como tal, si es que está relacionado a mi tema de investigación, ¿no? Entonces puedo asumir, de hecho, esto sería el uno, tres, uno, ¿no? O también de pronto responde más a mi tema hacer la descripción de un marco institucional, ¿no? Por la temática que estoy abordando, ¿sí? ¿Por qué no? De pronto también es necesario, o más bien se hace indispensable, hablar de un marco legal, ¿no? En el manejo de los diferentes recursos dentro de la empresa o institución, que también es importante analizar, ¿no? Para fundamentar la investigación o los datos que vaya a requerir, ¿no? Y quizás también mi tema, ¿por qué no está relacionado? Ay, ya perdí la correlación. No, tal vez está relacionado con un tema ambiental, ¿no? O sea, con la norma, con la ley ambiental propiamente, ¿no? Referida, puede ser. Y así, ¿no? Los diferentes marcos que se vayan a ser necesarios según el tema de investigación. Vuelvo a repetir, esto no es una receta. Responde a la temática que ustedes estén abordando, ¿no? Y necesiten, o sea, haya la necesidad de hacer la descripción, ¿no? Dentro del marco contextual de todos estos elementos. Sí, es importante entonces que ustedes vayan rescatando y pueden ir incorporando, como verán, en este apartado, ¿no? Esa fundamentación como tal. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé, también en un punto, quizás ya cerca de cerrar este capítulo, es importante el estado del arte, ¿no? Es importante considerar el estado del arte en el sentido de que aquí yo presento los últimos hallazgos, ¿no? Que haya hecho en esa revisión bibliográfica, ¿no? Información que puedo ir ordenando, por ejemplo, en el ámbito internacional, ¿ya? Yo les recomiendo de por lo menos tres, ¿no? En el ámbito internacional, que hayan abordado la temática, no importa que hayan sido en otros contextos, pero que igualmente, de pronto si mi trabajo es a nivel correlacional, hayan medido, ¿no? Esa relación de las variables que yo estoy trabajando. Para un poquito destacar a los hallazgos, ¿no? Que ha arrimado esta investigación, estas investigaciones. Ya, entonces yo, como vuelvo a repetirles, les sugiero unos tres, de unos tres hallazgos. ¿De acuerdo? Ahora, también es importante hacer esta revisión en el ámbito nacional, ¿no? Porque no nos olvidemos que también nuestras costumbres, nuestra cultura, el ser un país en desarrollo, ¿no es cierto? También nos marca pues un contexto diferente y fundamenta si es que nuestros resultados podrían ser contrarios al ámbito internacional, ¿no? Por supuesto, depende de la temática, ¿no? Por ejemplo, en este momento que estamos en una crisis política económica, ¿no? Que de pronto nos acerca a países similares al nuestro, pero difiere mucho seguramente nuestros resultados de países, pues, de más desarrollados, ¿sí? O de pronto, ¿no? De pronto llegamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, es importante conocer entonces también esos otros contextos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y puedo ir cerrando con el ámbito local, ¿no? Investigaciones anteriores al mío que hayan ya hecho de pronto en Sucre,
pero desde otra perspectiva, por supuesto, ¿no? Porque si no sería duplicidad. O pueden ser investigaciones que hayan hecho hace 2, 3 años atrás y ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? También las variables, que también podría ser un comparativo, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, es importante también indagar en el ámbito local. Sí, bueno, en el ámbito local tenemos a veces restricción, ¿no? En algunas temáticas que no hay mucha producción, entonces lo que encontremos de pronto, ¿no? En este ámbito. Eso es en cuanto un poquito yo les puedo dar una referencia del contenido que pueden ir ustedes armando y organizando en este capítulo 1, ¿no es cierto? Del marco teórico y contextual. Como un poquito nos muestra eh, en la guía que hemos revisado. No sé si hay preguntas, por favor, está acá. Adelante, por favor. ¿Está Magíster, claro? Magíster, Dígame. disculpe, no lo comprendí muy bien de los hallazgos, la última parte, el tema internacional, más o menos a qué estaría, ah, Ya, perfecto. Está bien su pregunta. El estado del arte está referido a hacer esa revisión bibliográfica de las últimas investigaciones, ¿no? Que estén mucho más relacionadas a mi tema de investigación. Por ejemplo, si mi tema fuera, no sé, a ver, en base a estas dos variables, ¿qué podemos formular? ¿No? Finanzas y productividad, no sé. mm, A ver, ¿qué título podemos armar con finanzas y productividad? A ver, vamos a ayudarnos considerando. Ahorita vamos para no pensar mucho. Mm, Ahorita les voy a pasar aquí. Están viendo el Word, ¿verdad? sí, 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 listo. Magíster. Perfecto. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este título, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ponerle relación, ¿ya? La correlación es lo que mide, ¿no es cierto? El software. Entonces, por ejemplo, relación entre lo que es entre lo que son entre estrategias financieras y el desempeño productivo en la empresa francesa. Digamos que yo estoy partiendo de este título, ¿ya? Vamos a ponerlo más grande, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí tengo una métrica que me dice que quiero conocer la relación de estas mis dos variables que son estrategias financieras, ponerle, y el desempeño productivo. ¿De acuerdo? Tengo mis dos variables. Entonces, ¿yo qué hago en el estado del arte? Yo en el estado del arte tengo que buscar, ¿no es cierto?, a nivel internacional, como acá ponemos. Primero, ¿cuáles son las investigaciones que se han abordado, en qué países, en qué empresas internacionales, considerando estas dos variables de investigación, lo que son las estrategias financieras, ¿no? Y el desempeño productivo, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que pueden ser empresas muy grandes, ¿no? Mega empresas incluso. Pero lo que me interesa es la relación de estas dos variables. ¿Qué tipo de relación han encontrado? ¿No? Positiva, significativa, negativa, positiva, no significativa. O sea, ¿a qué? ¿A qué resultados han llegado los autores que han investigado estos temas?
¿no es cierto? Entonces, en el ámbito internacional, para ver por dónde van las tendencias, ¿no? En la medición de estas dos variables, ¿sí? Entonces puedo elegir unas tres, de pronto una, no sé, en Estados Unidos, uno de pronto en Alemania, otra de pronto en Japón, ¿no es cierto? Entonces puedo yo encontrar investigaciones, ¿no? Que un poquito me den la línea por donde han ido los resultados, ¿de acuerdo? A eso me voy, ¿no? Y en el ámbito nacional lo propio, ¿no es cierto? Busco investigaciones que igualmente han buscado esta relación de variables en otras empresas, ¿no? No sé, puede ser Paceña, ¿no? Se me ocurre de pronto otra empresa, El Puente, no sé, ¿no? A nivel nacional, ¿de acuerdo? Y de pronto a nivel local, quizás tal vez, ¿por qué no? Podría encontrar, ¿no? Tal vez alguien ha planteado el tema de investigación en, no sé, chocolates para ti, por ejemplo, ¿no? A nivel de Sucre, de pronto puede encontrar y ver esas tendencias. A eso me voy con el estado del arte, ¿de acuerdo? No sé si he logrado responderle. Está bien, Magister, gracias. Perfecto, Elías. Bueno, en sí ya esto sería el contenido que les puede quedar como idea. Por supuesto, ustedes son libres, porque a partir de acá, vuelvo a repetir, pues se espera el aporte, ¿no? De ustedes también. Y también los que vayan aplicando los criterios propios que tienen ustedes para ir armando su contenido de este capítulo. ¿Sí? Bueno, con esto nosotros estaríamos acabando lo que es la parte de contenido, ¿no? Contenido como tal. Así que no sé si hay preguntas, dudas al respecto. Está claro para que hagan, igualmente ya vayan complementando su avance, el marco teórico. Quisiera que hoy cerremos esta parte teórica. Mañana vamos a entrar solamente al uso de, les voy a enseñar a usar algunas IAs para aplicados, por supuesto, a la investigación, para que un poquito se apoyen, ¿no? En la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unas IAs puntuales mañana, ¿no? Para el tema de redacción, de análisis de documentos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mañana entonces va a ser totalmente práctico. Por favor, para que me vayan siguiendo, les voy a pedir que estén listos con un correo electrónico que puedan utilizar, ¿no? Y sus contraseñas para que puedan acceder. Estas sillas son gratuitas, pero hay que registrarse, ¿de acuerdo? Y les va a servir de mucho, ¿no? Porque nos da la línea, ¿no? A veces dando un buen prompt nos da la línea por donde tenemos que ir armando también nuestra investigación. Con seguridad les va a servir o de pronto ustedes ya lo manejan. También, ¿no? Que ahorita estamos con la tendencia, pues también de la utilización de las diferentes guías, ¿no? En todo ámbito. En eso se va a basar nuestra clase de mañana. Así que quedo atenta a las consultas que ustedes tengan. Vuelvo a repetir, y está programado para la presentación de la tarea de mañana. Por favor, no se olviden, ¿sí? Todo el contenido del capítulo de introducción, que es todo el perfil. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Disculpe, la tarea de mañana, ¿hasta qué hora la podemos presentar? Está hasta el último minuto, 11:59, ¿no? Pero siempre fíjense su horario en su máquina, ¿de acuerdo? A veces nos hace variar y luego ya no permite la presentación, que esté actualizado su horario en sus máquinas, por si acaso como recomendación. Muchas gracias, Magista. De nada. No sé si hay alguna otra consulta.
¿Está todo claro entonces? Magister, yo tenía una consulta, por favor. Dígame, Brian. No sé si es posible que me pueda quedar a hablar con su persona al final. Bueno, ya es el final, pero no sé si se pueda. Claro que sí, Brian, por supuesto. Claro que sí. Está bien. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? No, todo claro entonces. Muy bien, perfecto. Entonces hasta aquí va a ser el avance, por favor, hoy día. Sí, si no hay más consultas, nos vemos mañana. Solamente no se olviden de la recomendación de estar listos con sus correos electrónicos y tengan presentes sus contraseñas, por favor, para, ¿no es cierto? Para poderse suscribir a los diferentes días que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Que tengan muy buena noche. Nos vemos entonces mañana. Buenas noches, Magíster, hasta mañana. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Hasta mañana, mañana. Magister. Hasta mañana. Magister, no sé si ya puedo. Reinaldo, antes no sé si tiene alguna consulta, Reinaldo Calizaya. No, Magister, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Reinaldo. A ver, estimado Brian, ¿ha leído usted los recursos que están en la plataforma? No, no los leí. Simplemente busqué títulos y escogí tres. No, no es que me fijé. Mira, entonces tiene que sí o sí, ahí están las líneas de investigación, estimado Brian, ¿no? Entonces, sobre a las cuales tiene que responder su título, evitando desviaciones, porque no se olvide que el programa es específicamente de administración y finanzas, ¿no es cierto? Entonces, Claro. su título tiene que responder pues al contenido y para eso he subido las líneas de investigación que ya lo tenían definido en el NAP, ¿no? Entonces, revíselos, ¿no? Y cualquier idea de título que tenga tiene que responder a esas líneas de investigación, estimado Brian. Ahora, lo que yo le puedo ayudar es que inbox ya a mi número de celular me envíe sus ideas para que yo lo oriente y así validemos ya su título, ¿no? Y en base al cual haga su avance, pero va a terminar hasta mañana. Bueno, yo me imagino que sí, sí, no es mucho, eso es teoría, ¿verdad? No es así, estimado Brian. No se olvide que usted está haciendo investigación científica, ¿no? Claro, me refería me refería al título para escoger, no a todo el contenido. Ah, bueno, el título es formular, ¿no? Bueno, el título es lo más fácil, acá lo importante es que usted haya indagado en base, por decir, no sé si le llaman, digamos, el tema financiero, si le llama la atención, que usted haya indagado en algún lugar, ¿no? Donde pueda un poquito indagar sobre la situación de problema, necesidad, para que de ahí pues determine, ¿no? Un título, ¿no? Porque no podemos ir en inversa, que usted me diga, este va a ser mi título, pero no sé en qué contexto y por qué además en ese contexto, ¿no? Ya. Mm. Sí, bueno, no sé si más de aquí a media hora o una hora le podría enviar los tres títulos que le dije, por favor. Máximo en una hora, porque después ya le estaría respondiendo mañana, si no, Brian, ¿ya? Sí, 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 de una hora le se lo envío, estaría bien, por favor. Entonces, acelere ese paso, estimado Brian. Ya, está bien, no sé si me podría escribir en el chat o dictarme el número de su contacto, por favor. Le dicto, anótese, Brian, Sí, ahora sí, 711 ya, 62046. 711-62046. Ujú. Exacto. Me escribe entonces, Brian, para que por ahí, bueno, podamos acelerar. ¿De acuerdo?
Está bien, sí, le voy a escribir. Gracias, muchas gracias. Bueno, Eh, Brian, hasta Sí, está luego. bien. Hasta luego. Marcelo, ¿tiene alguna consulta? No, magíster, está todo bien. Gracias. Perfecto, bueno, entonces hasta mañana.